The Battle Cats es un juego en donde se debe usar un equipo para luchar contra un escenario específico, algunos no requieren tanta estrategia y se pueden superar con cualquier tipo de unidades, por lo general escenarios mayormente fáciles. Sin embargo, existen niveles donde se requiere usar una formación eficiente para un nivel en concreto, sin embargo, ¿qué pasa si hacemos una formación perfecta? Una formación que pueda luchar contra cualquier tipo de niveles hasta la fecha, así que y en este video, la idea es hablar del equipo perfecto que he organizado y probarlo en cada escenario, además de hablaremos de cada integrante del equipo, así que y sin nada más que decir, comencemos. Para empezar bien con este video, lo ideal sería comenzar hablando de cada integrante de la formación perfecta, así que empecemos con el primero que ya muchos se lo deben de estar viniendo a ver, así es, hablamos de Manique Laser Cat, posiblemente el mejor Meat Shield hasta la fecha, siendo una unidad increíblemente útil que juega un rol muy importante para nuestra formación. Manique Laser cuenta con las siguientes estadísticas. Tiene 18.995 de vida, combinado con una recarga extremadamente rápida y un coste de 150, lo que le permite ser una unidad Meat Shield sumamente eficiente y desplegable que cumple su función como no hay otra. Manique Laser también es tan bueno como Meat Shield por su alta velocidad de 20, haciendo que pueda ponerse por encima de los gatos más importantes y evitar que lleguen a los más prioritarios. Si sumamos todo esto, entonces tenemos a un gato súper bueno y casi obligatorio de usar en cualquier etapa que desees. Quizás Manique Laser Cat se ve superado en términos de vida por su versión normal, ya que esta última puede mejorarse con copias hasta un nivel 20 más 90, lo que técnicamente sí hace la diferencia notable, pero este mismo es mucho más lento, lo que lo hace molesto y no tan efectivo como si versión Manique. Ser tan lento es la razón principal de ser reemplazado por Manique Laser y tiene todo el sentido del mundo, una unidad que es rápida y puede funcionar mejor como Meat Shield siempre será superior a otra que si bien puede hacerlo, no tan efectivo como Manique Laser. No hay mucho más que decir de un gato tan simple pero increíblemente bueno, simplemente un gato genial que siempre estará en tu formación. De hecho, una vez que lo desbloqueas, el Laser Cat normal deja de ser relevante en tu formación, se vuelve reemplazable por Manique Laser, y completamente merecido. Además, Manique Laser Cat es una unidad que sirve para cualquier enemigo en concreto, lo que lo diferencia a otros Meat Shields especializados en un rasgo en concreto para sobresalir, o incluso superando en efectividad y versatilidad a sus variantes como Lille Laser y Brainwashed Laser. Manique Laser Cat es genial en todos los aspectos posibles, el mejor Meat Shield de hasta la fecha con diferencia. El segundo integrante de la formación perfecta es Jiangxi Cat, otro excelente Meat Shield que es como un Manique Laser Cat pero con diferencias. Sus estadísticas son las que se muestran a continuación. Tiene 6.800 de vida, 1.785 de daño, una recarga rápida, 150 de rango efectivo y una velocidad de 10, además de tener una probabilidad asegurada de sobrevivir a un ataque mortal, lo que hace que el rol de Meat Shield de Jiangxi Cat funcione todavía mejor de lo esperado. Sobrevivir hará que sin importar el daño recibido, siempre quedará a 1 de vida. Esto es estupendo si lo que quieres es tener a un Meat Shield muy eficiente y que pueda detener el desplazamiento de los enemigos efectivamente. Como Meat Shield es una excelente unidad, incluso si se lo potencia con copias y un nivel 50 funciona todavía mejor, incluso para producir daño, al ser tan acumulable, Jiangxi se ve perfectamente beneficiado, pudiendo llegar a los objetivos y seguir en el campo de batalla incluso si el golpe es mortal. Contra enemigos con un tiempo de ataque largo es donde también podrá ser ridículamente fuerte, ya que el daño se acumula y sinceramente, es bastante. Por otra parte, su velocidad es bastante molesto cuando te acostumbras a Manique Laser, que es demasiado rápido con una velocidad de 20, sin embargo, aquí entran los talentos de Jiangxi, que son bastante útiles para mejorar el rendimiento de Jiangxi en gran medida como un gran Meat Shield. Los aumentos de stats son obligatorios en una unidad como Jiangxi, producir más daño acumulable y resistir más es algo que simplemente le beneficia en todo, son aumentos de un 20%, pero hace la diferencia en la práctica.
El aumento de velocidad es una prioridad absoluta, aumenta su velocidad de 10 a 20, haciendo que su velocidad sea como la de Manique Láser. Esto se combina extremadamente bien con dos Meat Shields muy buenos que cumplen un rol increíble para evitar el movimiento de los enemigos, llegando a los objetivos mucho más rápido y adelantarse a las unidades más importantes tontas que se adelantan a los Meat Shields. Este talento es una prioridad total si quieres mejorar por completo el rendimiento de Jiangxi en todo aspecto. Y los otros dos talentos están bien, resistencia a la ralentización puede ser bastante bueno para evitar que no pueda funcionar correctamente como escudo de carne efectivo si se lo ralentiza constantemente, sin la posibilidad de proteger a las unidades más importantes. Y resistencia a las oleadas también es importante para que pueda aguantar mejor contra enemigos con oleadas poderosas, reduciendo el daño de las oleadas hasta un 50% con el talento al máximo. Es un muy buen talento, aunque tiene un mejor impacto en las 4 coronas, donde no hay buenos bloqueadores de oleadas efectivos. Nuestra única opción es Super Cat, pero si bajo rango y cantidad de empujes no siempre ayudan a poder anular las oleadas como se espera. Jiangxi Cat es un Meat Shield excelente sin duda alguna, siendo una de las opciones más importantes para la formación perfecta, dos Meat Shields muy buenos que se combinan increíblemente bien y terminan siendo ridículamente efectivos en la práctica. El tercer integrante de la formación perfecta es Cameraman Cat, posiblemente el mejor gato raro hasta la fecha. Hay varias razones para indicar tal cosa, y la razón por la que fue elegida como uno de los integrantes de la formación perfecta. Aquí sus estadísticas. Cameraman Cat tiene 9690 de vida, 5610 de daño, 1600 en el DPS, 3.5 segundos en cuanto a su frecuencia entre ataques, una velocidad de 6, un rango de ataque de 250 y una recarga de 13 segundos. Cameraman Cat se destaca por tener la eficacia a enemigos voladores, lo que le otorga mejores estadísticas contra su nicho en gran medida. Su vida escala hasta 19.380, mientras que su daño llega hasta 8.415, y un DPS de aproximadamente de 2.400. Estos aumentos de estadísticas le permiten a Cameraman llegar a ser una unidad bastante sólida en la práctica, con un alcance de 250, lo que mejora aún más su rendimiento en combate. Claro que contra su nicho será estupendo, pero fuera de estos también puede ser considerado como un buen atacante de rango medio muy confiable. Puede producir de por sí un daño bueno, combinado a su facilidad de acumularse en grandes multitudes y aumentar su daño significativamente. Tan así como funciona como generalista, también puede funcionar como un Meat Shield bastante bueno, debido a su buena vida y coste barato, le permite ser una opción rentable y de paso, provocar daño rápido y acumulable. Cameraman Cat es bastante lento, pero esa es la gracia de esta unidad, es lento y fácil de juntarse con los de su grupo, incluso si se juntan demasiados puedes hacer una cantidad de daño impresionante en poco tiempo. Puede ser tan eficiente para su nicho como fuera de estos, en donde pueda superar en alcance a las amenazas. Sus talentos también son geniales en él, como aumento de estadísticas, que al ser una unidad dependiente de estas, lo más importante es dárselas al máximo. Si se combinan con las copias que puedes darle, entonces todavía mejor, serán bastante importante para sacar el mayor provecho posible a un gato extremadamente bueno. Su talento de crítico es bastante bueno para que Cameraman sea completamente compatible contra todos los rasgos actuales hasta la fecha. Su buen alcance, recarga, velocidad y stats buenas hacen que se aproveche mejor este talento. Si bien es probabilidad escasa, tiene más impacto de lo que aparenta, aunque recomiendo llevar a otro atacante de crítico o llevar unidades controladoras para darle más oportunidades de hacer un golpe crítico exitoso. Aumentar su probabilidad de supervivencia a un 100% es genial, es como lo de Jiangxi Cat. Sobrevivir le permite seguir manteniendo la acumulación y seguir atacando a los enemigos en su rango efectivo, además de seguir funcionando de ambas formas. Es un talento que recomiendo bastante en invertir, igual que los anteriores. Y el talento de resistencia a las oleadas también es bastante útil en 4 coronas, pero fuera de estas, recomiendo usar un bloqueador de oleadas efectivo para que Cameraman no reciba daño o no se vea muy perjudicado por las oleadas de enemigos molestos como Diablo o Bore Jr. Cameraman Cat es una unidad increíblemente buena y que logra tener un desempeño estupendo en la práctica, por eso está dentro de la formación perfecta.
Nuestro cuarto integrante es, por supuesto, Hizo Ultra Forma. La forma Ultra lo hace una opción sumamente importante y poderoso para no agregarlo a la formación perfecta. La Ultra Forma de Hizo cuenta con las siguientes estadísticas. Las estadísticas vuelven a su versión chiquita, aunque su vida se verá en aumento. Un Hizo primera forma al nivel 60 cuenta con 28.800 de vida, pero en cuarta forma su vida alcanza hasta 35.000 de vida. Eso es una ventaja enorme a Hizo Ultra Forma, y eso es increíble en una unidad tan poderosa, barata y desplegable en la práctica. Hizo obtiene también más velocidad y una probabilidad asegurada de sobrevivir a un ataque mortal. Esto es genial ya que Hizo es súper acumulable y puede producir un montón de daño demasiado rápido y constante. La supervivencia asegurada es una de las ventajas enormes que tiene Hizo Ultra Forma para seguir produciendo daño y pudiendo sobrevivir a cualquier ataque sin excepción. Como vuelve a su forma base, eso es la razón principal de su gran impacto, pero su supervivencia también es una razón realista para indicar que Hizo vuelve a ser meta en el juego. Además obtiene el Omni Strike, permitiéndole tener un rango efectivo de 350 a 200, que se combina extremadamente bien con sus estadísticas increíblemente buenas. Se lo compara con Courier por ser muy parecidos y ser realmente fuertes contra o fuera de sus nichos, pero siendo sincero, Hizo Ultra Forma para un juego tardío es donde reemplaza a Courier, aunque combinarlos también es genial a fin de cuentas, y al no tener punto ciego, puede encargarse de muchos enemigos sin la necesidad de un escudo adelante para golpear a las amenazas del frente, como Courier. Eso también es una ventaja y punto a favor de Courier. Volviendo a Hizo, este gato tiene un alto daño y DPS, lo que a su manera tan fácil de acumularse, hace que literalmente tenga un daño y DPS extremadamente altos, incluso fuera de sus nichos, puede bajarse más de 1.000.000 de vida en segundos, y es una de las unidades más importantes hasta la fecha. Ahora bien, como los talentos siguen activos con Ultra Forma, entonces Hizo ahora destroza al Papú, Goble o incluso se vuelve más bueno contra Zolou también, ya que se vuelve inmune al Toxic. Esto es increíble por enemigos con Toxic molestos como los mencionados a excepción del Papú, ahora serán contrarrestados por Hizo completamente gracias a su buen daño y DPS, o inmunidad al curse que puede tener un mejor peso para etapas de Relics y Ángeles, o Relics y Negros, o también con curse base. Este talento tiene más impacto ahora gracias a su spam constante y altas estadísticas. Ahora su gran daño no se verá perjudicado contra sus objetivos y seguirá destrozándolos tan rápido como siempre. La resistencia a las réplicas es algo que está bien, aunque una vez que se liberen las orbes de talentos especiales al nivel máximo, ahí sí se le podrá sacar aún más provecho, ya que será prácticamente inmune, pero por ahora está más que bien, y los aumentos de stats son geniales para sacarle aún más impacto a un gato que ya de por sí es súper poderoso. Uno de los mejores gatos hasta la fecha, con múltiples usos y un gran impacto en la práctica. En vez de ver quién es mejor si Courier o Hizo, mejor combinemos a los dos a ver qué tal, pero Courier no se encuentra en esta formación perfecta, así que no hablaremos de él. Hizo Ultra Forma es una brutalidad que te hace volver a esos tiempos donde Hizo gobernaba el juego a su gusto y sin frenos. Nuestro quinto integrante se trata de nada más y nada menos que Balrog, una unidad que era obvio que iba a estar, si consideramos que es probablemente el mejor Uber en todo juego, con estadísticas increíblemente interesantes, pero que se vuelve mucho mejor con talentos incluidos. Balrog es una unidad Knocker en todo su esplendor, con stats altas, e incluso un alto DPS, y un excelente daño constante con un alcance corto de 180, quizás el bajo rango o lo más obvio, su ataque individual son los defectos que hacen que Balrog no pueda ser un dios de la destrucción completo, pero esos defectos se pueden arreglar de tantas maneras, que a fin de cuentas, no son tan problemáticos como se espera, aunque sí puede verse completamente inútil en niveles de solo spam, ya que prácticamente no podrá hacer nada, pero eso no son la mayoría de niveles. Él tiene la inmunidad al desgaste, una inmunidad que evita por completo que su gran daño y DPS se vean perjudicados por enemigos con desgaste problemáticos y molestos, que debido a su bajo alcance, lo hace más vulnerable a este tipo de cosas. Balrog también tiene una recarga rápida, lo que sumado a su bajo coste de 3000, es aún más desplegable y eso hace que Balrog sea una opción demasiado rentable y fuerte para cualquier tipo de enemigo no metálico hasta la fecha. Su alto daño es lo mejor en él, pero cuando se desbloquean los talentos de Balrog es donde sale verdadero demonio que destroza todo sin piedad.
Los aumentos de estadísticas son prácticamente obligatorios en invertir. Una unidad como Balrog realmente depende bastante de estadísticas, así que darles un aumento del 20% ya de por sí es algo que le vendrá de maravilla. Su vida con un aumento del 20% lo deja con 79.560 al nivel 30, mientras que un nivel 50, su vida es de 105.300, más el aumento de vida en un 20% alcanza hasta 126.360, lo que lo hace mucho mejor en la práctica. Mientras que su daño es de 63.750, más el aumento de daño, llega hasta 76.500 de daño, que es un montón de daño para una unidad como lo es este mismo, daño constante que todavía se puede mejorar más con un nivel 50, donde su daño es de 100.250, más el aumento del daño de un 20%, entonces su daño es de aproximadamente 120.500, lo que hace a una unidad como Balrog un knocker excepcional en casi todas las etapas. Balrog tiene un talento muy interesante del cual hablar, el aumento del daño hasta un 200% cuando su vida llega al 33%. En Balrog sumando su anterior talento de aumento de daño más entonces Balrog termina con un daño de aproximadamente 364.500 de daño sumamente rápido, que insisto de nuevo en lo mismo, para una unidad con tanto daño tan rápido, coste barato y recarga rápida, es una de las unidades más relevantes e importantes en todo el juego, jugando un rol como knocker impresionante. Incluso en nivel 60, Balrog puede provocar hasta más de 400.000 de daño por golpe, una locura de daño y una de las mejores unidades hasta la fecha. Su talento de reducción de coste lo deja en 2.250, lo que está bien, si bien 3.000 de coste no es caro. Invertir en este talento podría ser bastante útil en situaciones críticas donde necesitas una unidad fuerte como Balrog rápido y sinceramente llegar a 3.000 es complicado, 2.250 es más accesible en ciertos casos. Mientras que resistencia a las oleadas está bien en caso de no tener o no haya un protector de oleadas en combate, técnicamente no es una prioridad este talento debido a la existencia de Kotatsu y que se puede desbloquear bastante temprano en el juego, y además Balrog no puede ser usado en 4 coronas, no obstante, deberías invertir en este talentos para casos emergentes. Pero sí, Balrog definitivamente es uno de los mejores gatos actualmente, lo que lo hace en uno de los integrantes más importantes para la formación perfecta. El sexto integrante es para Supernova Cosmo, así es, solo en su forma ultra, porque fuera de esta ni de chiste entraría, la ultra forma le dio tanto impacto que se volvió una unidad pero tan impresionante para entrar en la formación perfecta, aquí sus estadísticas. Sus stats son al nivel 60 con ultra forma. Él cuenta con 64.000 de vida, 107.200 de daño, 20 segundos en la frecuencia entre ataques, una animación de ataque de 10 casi 11 segundos, una velocidad de 54 y un rango de ataque de 850, además de que su coste de despliegue baja de 5.850 a 4.500, haciéndolo más accesible en ciertas circunstancias. Como Ultra Gizo, Supernova mantiene los talentos incluidos, porque los aumentos de estadísticas se mantienen. El aumento de vida deja a Supernova con una vida de 76.800, por lo que podrá aguantar más en combate, pero ten cuidado de no lanzarlo tan apresuradamente, porque con una velocidad de 54, fácilmente se adelantará a los Meat Shields y su alta animación de ataque lo hará super vulnerable si no hay Meat Shields enfrente. Y su daño con el talento de aumento de daño en un 20%, deja a Supernova con un daño de aproximadamente 128.640, con un excelente alcance de perforación de 850, haciendo que pueda ser tan fuerte como se espera. Claro, tiene un tiempo de ataque largo, pero su gran daño y mejoras que veremos ahora mismo, lo hacen ridículamente efectivo contra sus nichos como fuera de estos. Él mantiene el 100% de probabilidad de empujar y congelar a los enemigos voladores y ángeles durante 5 segundos, con un alcance de 850 y lo hace increíblemente fuerte con un alcance enorme. No obstante, con esta forma ultra obtiene el Omni Strike, que es la mejora que necesitaba Cosmo para dejar de fallar golpes innecesarios.
Omni Strike le brinda un alcance efectivo de menos 300 a 1050 de rango efectivo, esto es genial ya que era uno de los mayores problemas de Cosmo, ahora tendrá más oportunidades de acertar los golpes y provocar su gran daño a distancia, ahora las oportunidades de fallar son más escasas, ojo con esto, todavía puede fallar si los enemigos quedan fuera de su rango efectivo, pero es menos propenso a fallarlos. Supernova también obtiene el 100% de probabilidad de crear oleadas de nivel 10. ¿Hace falta decir por qué las oleadas en Cosmo son tan geniales? Supernova ahora no solo podrá provocar mucho más daño y activar sus habilidades con las oleadas, sino que también tendrá un alcance mucho mayor y por lo tanto, alcanzar a esos enemigos más lejanos de forma efectiva, incluso podrá provocar ese daño tan alto que tiene con las oleadas tan largas que contiene, además también podrá limpiar el campo de batalla de peones molestos en casi todos los casos. Ahora con oleadas, los enemigos que entren en su rango efectivo Supernova les pegará 2 veces seguidas, las oleadas hacen el mismo daño que Supernova, lo que significa que un enemigo o varios que estén dentro de alcance fuerte, ahora se llevarán hasta 200.000 de daño, lo que sumado a sus habilidades, entonces se vuelve todavía más fuerte y hermoso. Por cierto, el con talentos tiene el 100% de probabilidad de maldecir a los enemigos de sus nichos durante 10 segundos, anulando cualquier efecto negativo durante ese lapso de tiempo, aunque será la mitad en caso de enemigos no inmunes al congelamiento, ya que este mismo tendrá una probabilidad asegurada de congelar durante 5 segundos, donde y hasta donde yo entiendo, dudo que V enemigo pueda hacer algo mientras está congelado, pero el resto de esos 5 segundos el enemigo no podrá hacer nada si cuenta con algún efecto negativo, lo que sinceramente, tiene más peso de lo que se espera, además de también ser inmune a la maldición, siendo útil en varias etapas donde el curse podría ser un problema, incluso siendo bastante sólido contra reliquias como Loki y Jotun, por ejemplo. Él también con talentos tiene el matacolosos, sinceramente tiene usos contra casi cualquier coloso actual, gracias a sus estadísticas tan buenas en la práctica, y porque la mayoría de estos enemigos no lo superan en alcance, aunque el coloso Sunfish Jones lo tendrá en rango y por lo tanto, no funcionará muy bien que digamos, para estos casos es mejor no usarlo, aunque este jefe de por sí no es tan complicado que digamos. Y por último, y luego de mezclar todo, Supernova con Ultra Forma obtiene el Mata Sabios, lo que es genial ya que al igual que Mata Colosos, provocará más daño y recibirá menos de estos, además de que el curse, congelamiento y empuje no se verán afectados por los enemigos sabios, que estos enemigos reducen los efectos negativos de las unidades no Mata Sabios hasta un 70%. Supernova es genial para Sócrates por ejemplo, siempre que mantengas a este mismo lejos de Supernova, entonces lo hará a Nikos. Supernova es actualmente una de las mejores unidades de todo el juego, su forma ultra realmente lo volvió meta y se convirtió en uno de los mejores con diferencias, quizás tenga defectos, pero no son un problema como se espera, simplemente una increíble unidad con estadísticas impresionantes en la práctica. Ahora seguimos con Divine Kai, quien es nuestra séptima integrante de la formación perfecta. Divine Kai es una unidad extremadamente buena, que con la llegada de los ultra talentos, se ha vuelto aún mejor de lo que ya era, que cuenta con las siguientes estadísticas, que las tomaremos al nivel 60. Ella cuenta con 364.800 de vida, 223.680 en su daño, 10 segundos es su tiempo entre ataques, un rango de ataque de 175, una velocidad de 16, una recarga bastante rápida y solo 2 empujes. Sus estadísticas base son realmente llamativas, siendo una unidad tanque totalmente, que contra sus nichos tendrá mejores resultados, pero que fuera también puede proporcionar un increíble impacto en la práctica. Ella cuenta con la resistencia a enemigos voladores, si tomamos en cuenta esto, entonces Divine Kai obtendría una vida efectiva contra voladores de aproximadamente 1.824.000 de vida efectiva contra su nicho. Esta cantidad de vida es una locura, volviéndola en una unidad que no solo sirve como tanque definitivo, sino también como una unidad con mucho daño acumulado en un solo disparo. Kai puede recibir un montón de golpes de enemigos voladores verdaderamente fuertes y seguir en el campo de batalla tanto como se espera.
espera, puede parar amenazas como Sócrates que tienen stats increíblemente altas o el Bahamut de desbloqueo de talentos sin problemas, su gran dureza contra su nicho la hace ridículamente buena y una de las unidades más prioritarias cuando vas a un nivel de voladores. Ella también tiene el 100% de probabilidad de sobrevivir a un ataque mortal, que siéndoles sincero, no es como si tuviese una buena función, especialmente por su bajo alcance de perforación, lo que la hace muy vulnerable y teniendo en cuenta que solo queda a 1 de vida, no es tan fácil de mantener con vida luego de eso, pero ahí está. Divine Kai también es inmune al empuje, lo que abre las puertas a muchos escenarios de enemigos con dicha habilidad donde Kai podrá contrarrestar tranquilamente, como Troll y Blogger por ejemplo. Divine Kai es bastante híbrida, ya que su uso no se estanca en solo su objetivo, con una unidad con tan buenas estadísticas, coste bastante aceptable y una recarga bastante buena, es una unidad realmente interesante y poderosa en la práctica. Sus talentos la hacen todavía más fuerte de lo que ya vimos. En primeras, su aumento de daño hasta un 20% es una prioridad, ya que si bien es más bien dependiente de su vida, Kai tiene un gran daño el cual y si te dan la oportunidad de mejorarlo aún más, entonces aprovéchalo. Su daño llega hasta 268.416, una cantidad de daño muy alta para una unidad tanque, algo que me gusta mucho sinceramente. Otro talento prioritario es su 100% de probabilidad de romper escudos Akus, es un talento caro, pero vale totalmente su inversión, ya que gracias a la buena vida de Kai, ella puede alcanzar amenazas Akus poderosas y destruirlos, atravesando su escudo y golpeándolos directamente, incluso es más confiable que otros portadores de esta habilidad, lo que la hace mucho más interesante y prioritario en la práctica. Mientras que sus talentos de resistencia están bien, aunque puedes ahorrar TNP, si gustas. Esto no acaba aquí, ya que una vez que se potencia al nivel 60, entonces se desbloquean los ultratalentos, que son ultratalentos ridículamente importantes y que la hacen sumamente dura contra un nuevo rasgo. El tarjeta a enemigos Akus se combina realmente muy bien con su talento de destructora de escudos, ahora será un tanque muy efectivo contra Akus, sin embargo, es importante aclarar que la vida efectiva de Kai no será exactamente la misma que contra voladores, ya que los Akus no se ven afectados por los tesoros, por lo que su vida y lo combinamos con su ultra talento de aumento de vida en un 20%, entonces queda con una vida efectiva de 1.750.000 de vida, que sigue siendo un montón de vida, lo que le permite aguantar un montón, detener el desplazamiento de los enemigos por un largo tiempo y de paso, dañarlos mucho, además de que se va recargando bastante rápida, por lo que muy probablemente ya puedas lanzar otra Divine Kai ya con una en combate. Claro, contra voladores su vida es de más de 2 millones, pero es una locura. Y por último, ella tiene la inmunidad al curse, lo que ya era algo que tenía que tener, ahora su resistencia no se verá anulada por la maldición de enemigos reliquias voladores como Loki, o Tony Wallen Sunfish Jones, y para Akus contra el malévolo Dark Cat. Con todo esto combinado, Divine Kai termina siendo una de las unidades más fuertes y relevantes de la forma perfecta, siendo tan efectiva e importante. Divine Kai tiene que ser parte de la formación perfecta sin duda alguna, será una ayuda extremadamente fuerte. Nuestro octavo integrante es Amaterasu, que se mejora mucho más con sus ultratalentos, que será una unidad muy importante para la formación perfecta, aquí sus estadísticas. Amaterasu cuenta con 50.660 de vida, 23.375 de daño, 3.523 en DPS, una frecuencia entre ataques de 6 casi 7 segundos, un rango de ataque de 455, una velocidad de 10 y 4 empujes. Ella tiene un buen alcance de perforación, lo que le permite poder atacar a los enemigos desde un punto seguro, y ser protegida de una manera más fácil, más una velocidad que no es rápida, tampoco se adelantará a los Meaxiels. Además, Amaterasu es muy dependiente de estadísticas, por lo que conviene un montón invertir en un nivel 50 y más adelante en un nivel 60.
Con un nivel 50, su vida queda en 80.460 y 37.125 en su daño, mientras que en un nivel 60, su vida es de 95.360, y su daño alcanza los 44.000, además obtiene un buen DPS, de 6.633. Ella se destaca por ser una Backline Invoker bastante efectiva, con un daño masivo a enemigos con rasgos. Contra enemigos no Akus y reliquias, su daño se eleva hasta 148.500, lo que es muy bueno considerando su tiempo de ataque y rango de perforación, muy fuerte, para provocar un montón de daño de manera muy buena, e incluso destruir a la mayoría, aunque contra Akus y reliquias su daño será menor debido a la falta de tesoros contra este tipo de enemigos, aunque eso no indica que no deberías llevarla, ya que sigue una Nuker relativamente fuerte incluso con esto. Quiero decir, Amaterasu siempre fue buena, con un uso muy simple pero destructor en la práctica. Sus talentos son bastante interesantes de analizar. Los aumentos de estadísticas en un 20% son prácticamente obligatorios en invertir, ya que y como dijimos hace unos minutos, Amaterasu es bastante dependiente de estadísticas, así que darles un aumento siempre será algo que beneficiará a nuestra Amaterasu. Provocar más daño y aguantar más son cosas muy importantes en una unidad como Amaterasu. Ella también cuenta con el talento posiblemente más prioritario de este set, el Zombie Killer. Si hablamos de una unidad que supera en alcance a la mayoría de los enemigos zombies con mucha efectividad, entonces destruirlos evitando que revivan es una cosa hermosa y muy satisfactorio de ver. Como Amaterasu ya tiene un daño enorme contra zombies, acabar totalmente con estos no será un problema muy grande, si la protege adecuadamente, evitando que los zombies se acerquen demasiado a Amaterasu, entonces de seguro acabará con todos esos zombies del frente. Puede superar en alcance a zombies molestos como Lord Gravey, Oldrist y a casi todos los demás, a excepción de Zamelle, aunque este último supera en alcance a la mayoría. Su Zombie Killer la hace mucho más rentable contra zombies, ya que dejarlos sin posibilidades de revivir por no decir otra cosa, es una locura muy satisfactoria. Ella también cuenta con el rompe barreras con una probabilidad del 50%. Este talento está bastante bien para etapas de aliens con barreras duras, puedes evitar llevar otra unidad y ocupar un espacio, en una sola unidad que puede hacer este trabajo y más, es una ventaja, es posiblemente una de las razones principales por la que Amaterasu se encuentra acá, una unidad muy versátil, bastante fuerte para etapas molestas de ultra baja. Y su probabilidad asegurada de sobrevivir a un ataque mortal, combinado con su buen alcance de 455, entonces supervivencia tendrá un impacto mucho mejor en la práctica, ya que se puede mantener segura detrás de los Meat Shields, es un buen talento interesante, pero algo costo, pero efectivo a fin de cuentas. Sus talentos son geniales, pero todavía faltan los ultra talentos. Amaterasu tiene dos ultra talentos bastante interesantes para seguir analizando. El aumento del daño hasta un 50% más de daño, cuando su vida alcanza el 50%, claro debemos tener en cuenta que Amaterasu debe estar en un nivel 60, por lo tanto, su daño al nivel 60 más que el objetivo sea un enemigo con rasgo no Aku y Relic, entonces su daño será de aproximadamente, bueno es de literalmente 264.000 de daño, es un montón de daño producido, mientras que para los enemigos Akus y reliquias, su daño llega hasta 198.000 de daño, lo que sigue siendo un montón de daño producido por ataque. El buen alcance y el daño tan alto que tiene Amaterasu, hacen que literalmente se pueda acabar con un montón de enemigos en segundos, además este aumento del daño se combina ridículamente bien con la supervivencia, ya que podrá mantenerse segura y atacar a los enemigos con un daño extremadamente alto desde la distancia, eso le da una ventaja enorme, por lo que podrá atacar a los enemigos y provocar un montón de daño o simplemente destruirlos enseguida. Su segundo ultra talento también es bastante interesante, se trata del 20% de probabilidad de ser inmune al daño de los enemigos con rasgos durante 2 segundos. Al ser inmune, ningún enemigo reliquia podrá maldecirla, y podrá atacar sin problemas, o incluso podría llegar a Zamelle sin problemas y provocar un excelente daño como Backline Invoker, aunque su probabilidad de activación es bastante baja, y nada promete que realmente se active, es probable que sí se prenda, pero no nada asegurada cuántas veces, después de todo, depende totalmente del factor suerte, aunque eso sinceramente no indica que sea un mal ultra talento, o sea, si se activa seguramente dirás que es buenísimo, pero si no lo activa, seguramente dirás que malísimo. En mi caso, si lo activa puede alargar el uso de Amaterasu en combate y seguir produciendo daño muy alto a sus objetivos, y si no lo activa, es simplemente mala suerte. Sin embargo, no considero que sea un mal ultra talento, sino que simplemente está balanceado.
Amaterasu es una increíble unidad con usos tanto a inicios del juego como a finales del juego, una unidad tan versátil definitivamente tiene que estar en la formación perfecta, y una unidad que será de mucha ayuda sin duda alguna. Y vayamos con los últimos dos integrantes de la formación perfecta. Comenzamos con Dark Phono, quien es nuestro noveno integrante de la formación perfecta, una unidad relativamente importante como un excelente controlador de masas a distancia realmente efectivo, aquí sus estadísticas. Este mismo tiene una vida de 57.800, un daño de 51.000, dividido en 3 golpes consecutivos de 17.000 cada uno, donde además cada golpe tendrá un alcance mayor al anterior. Él tiene una frecuencia entre ataques de 7 segundos, una velocidad de 30, y un alcance de 500. Dark Phono es un super backliner y controlador de masas relativamente efectivos contra todos los enemigos sin excepción, su gran alcance le permite mantenerse seguro y ralentizar a los enemigos durante 2 segundos efectivos, mantén a los enemigos lejos de Dark Phono y verás como este mismo ralentiza extremadamente bien a los enemigos. Él también cuenta con el 100% de probabilidad de crear mini réplicas con cualquiera de sus 3 golpes, donde cada uno también ralentizará a los enemigos golpeados por estas mismas, se puede alcanzar a más enemigos y ralentizar incluso a enormes masas de enemigos en un alcance ridículamente bueno. Eso sí, las mini réplicas solo hacen un 20% del daño base, al ser de un nivel 1, solo golpearán una vez y desaparecerán de la vista, suficiente como para ralentizar de manera efectiva, un 20% del daño es prácticamente 3400 de daño, claro en un nivel 30 y con una única mini réplica, además de que cada una podrá salir en un rango efectivo de 400 a 1100, así que y como siempre, la salida de generación de cada una es bastante random, pero bueno al mismo tiempo, hasta el punto de que puede aumentar la duración del slow si un enemigo es golpeado más veces. Eso sí, ten en cuenta que Dark Phono tiene un punto ciego el cual es bastante vulnerable si la muralla se rompe, entonces no tendrá forma de defenderse adecuadamente, enemigos con un alcance muy bajo y rápidos como Wild Doge, Sirrel, Gabriel, entre otros, realmente pueden ser mortal para él, siempre y cuando no puedas protegerlo como se debe. Esto también puede verse mal si Dark Phono se adelanta a los Meat Shields, su alta velocidad puede perjudicarlo, por eso es recomendable lanzarlo una vez que hay una muralla sólida en el campo. Además, él cuenta con las inmunidades al curse, réplicas y oleadas. Estas inmunidades le brinda un mejor desempeño y mayor capacidad de supervivencia. Ser inmune al curse lo hace sumamente efectivo contra cualquier tipo de enemigo, la maldición no anulará su ralentización, y eso técnicamente es una cosa hermosa, aunque actualmente es algo que debería de tener sin excepción, aunque su versión Uberfest no tiene inmunidad al curse, por lo que enemigos como Loris, pueden ser mortal para él. Sus inmunidades a las oleadas y réplicas le da un mejor desempeño contra enemigos con estas habilidades, sin verse lastimado y pudiendo seguir atacando y ralentizando a los enemigos del frente. Dark Phono es una de las mejores unidades de todo el juego, incluso mejor que su versión Uberfest, claro que tiene contras, como las que dijimos antes, o los enemigos con inmunidad a las réplicas como la mayoría de enemigos mastodontes, o los enemigos con counter surge, que si bien devolverán una réplica chiquita, puede ser más molesto en enemigos más específicos con efectos molestos, como la hiena alien sabio, que una mini réplica puede abducir hasta unidad como Hyunsik Cat, que normalmente no serían abducidos. Incluso con este tipo de cosas, es imposible no ver un potencial enorme en este gato, una unidad que sí o sí, debe estar en la formación perfecta, una unidad de apoyo ridículamente bueno, será un apoyo excepcional en casi todas las etapas. Y nuestro décimo y último integrante de la formación perfecta es, por supuesto, Lasbos, bastante bueno y al mismo tiempo puede fallar un golpe letal, pero depende cómo uses.
Estas son sus estadísticas. Lasboss tiene estadísticas muy buenas, pero lo que más destaca a este Uber es su gran daño que puede producir de un único golpe. En un nivel 30 con un golpe normalito puede provocar hasta 153.000 de daño, incluso tiene una recarga bastante aceptable para una unidad con tanto daño, aunque Lasboss es muy, pero muy dependiente de cómo lo uses. Dependiendo de eso, verás que hace un montón de cosas, o simplemente se va de la batalla. Lasboss tiene un alto coste de despliegue y un tiempo entre ataques de 16 segundos, así que deberás protegerlo correctamente durante este lapso de tiempo y limpiar toda basura que se pueda interponer en el camino de este Uber de la destrucción. Lasboss tiene el aumento del daño en un 50% más, cuando su vida alcanza el 30%, este aumento en un Lasboss nivel 50, es de aproximadamente 364.000 de daño, que es una barbaridad, pero incluso puede aumentar todavía más con su golpetazo, este mismo depende completamente del factor suerte. El golpetazo tiene una probabilidad del 30% de activación, si tal cosa se activa, entonces tendrás a un gato que puede provocar hasta más de 1.000.000 de daño bruto, esta cantidad de daño es una locura, puede matar de un solo golpe a una cantidad de enemigos y muchos problemas, o dejarlos suficientemente débiles a muchos otros o incluso jefes verdaderamente fuertes. Lasboss es una unidad realmente fuerte que es incluso prácticamente inmune a todo. Una de las cosas que más odio de este gato antes de sus talentos es su velocidad, porque una velocidad de 8 es algo que es demasiado fácil de no poder sacarle un buen provecho, y déjame decirte que una vez que le das el talento de aumento de velocidad, la diferencia y facilidad para acertar golpes exitosos es mucho más efectiva y confiable. De hecho, este talento es una prioridad si lo que quieres es mejorar significativamente el rendimiento de Lasboss. Una unidad de este tipo con una alta velocidad de 18 con talentos, bueno, se nota mucho, pero mucho la diferencia. Los aumentos de estadísticas son, como siempre, obligatorios, especialmente porque Lasboss sí es dependiente de estas mismas. Mejorar sus talentos de stats es hacerlo aún más duro y sobrevivir más tiempo en la práctica. El matacolosos es una buena forma de provocar más daño y recibir menos de ellos. Sinceramente Lasboss vendrá bien contra práctica casi cualquier coloso. El más popular es Zero Luza, donde puede dejarlo a un hilo o simplemente matarlo si está muy potenciado, aunque digamos que es un tema a tener en cuenta. Y su talento de reducción de recarga lo deja con una recarga de 73.33 segundos, ya sé, son solo 6.67 segundos únicamente, pero aunque no lo creas, puede salvarte. Tenerlo antes puede hacer la diferencia, pero tampoco lo tomes tan literal, o sea, está perfecto que se recargue antes, aunque sinceramente, hubiera preferido una reducción de coste antes que esto. No está mal, pero puedes evitarlo si deseas. Así es, Lasboss es una máquina de matar, es nuestra arma secreta de la formación perfecta. Ahora vayamos a ver a la formación perfecta todos juntos. Tenemos un equipo extremadamente fuerte y sobre todo, muy sólido para cualquier etapa. Manique Laser, Giants y Cat como Meat Shields muy importantes para la formación, Cameraman como un Meat Shield y generalista ridículamente bueno, incluso siendo una opción importante para cuando recién comienza el combate. Si te atacan con enemigos fuertes, entonces puedes combinar a estos tres mientras reúnes dinero para las opciones más fuertes del equipo, además de hacerse cargo de los enemigos metálicos, un nicho ya en el que juega un rol súper importante y muy bien. Él solo puede hacerse cargo y todo depende de este pequeñín y ultrajizo, que tiene un gran cuadro de estadísticas, barato, fuerte y desplegable. Nada más que decir de lo que ya se dijo. Balrog como un gato barato, recarga rápida y con más de 400.000 de daño, es algo ridículo y súper fuerte en casi cualquier etapa. Divine Kai como un tanque definitivo contra voladores y Akus, más siendo un tanque muy versátil contra fuera de sus nichos, donde también tendrá una participación sumamente buena en la práctica. Supernova siendo un super backliner con stats realmente altas, para provocar mucho daño y ser además un interesante control de masas contra sus objetivos, además de golpear a esos enemigos sabios sin que sus efectos se vean reducidos. Eso es una ventaja que no tiene precio, se agradece.
Amaterasu, como una generalista ridículamente efectiva, se encarga de producir mucho daño a distancia, romper barreras y evitar que los zombies revivan, sin que tengamos que depender del Holy Blast, aunque llevarlo en etapas de zombies es una cosa obligatoria, no queremos que se queden atrás de Amaterasu, la idea es que esta misma los mate enseguida. Dark Phono, nuestro mejor controlador de masas a distancia realmente bueno, es un arma increíblemente efectivo para la formación perfecta, además de ralentizar desde una distancia increíble, también provocará un buen daño y sobre todo, será un increíble apoyo para la formación. Y nuestro salvador, Lasbos, una unidad que la utilizaremos para bajarse a un montón de vida de los enemigos de solo un golpe, aunque no parezca, es muy importante para nosotros. Esta formación es, por supuesto, una de las más importantes y efectivas para nosotros, una formación bastante fuerte para cualquier etapa. Antes de dejarte ver un poco a la formación en juego, tengo una cosa que decir. Si esperas ver una formación perfecta así como la de la verdadera formación perfecta que armamos recién, déjame decirte que está difícil de lograr. La formación perfecta que hicimos recién tiene un 70% de Ubers, solo hay 3 gatos no Ubers en la formación, además es complicado de lograr, pero hay unidades ridículamente fuertes actualmente, pero no logran ser una formación perfecta. Intente con varios equipos, pero desgraciadamente no todos pueden contra todos los escenarios como la otra, aunque claro, ahí están las unidades Novers relativamente fuertes, Bahamut Cat Explosiones, Courier, Stone Cat, Slime Cat, Cancan, Fishman, Cossack Cat, Pizza Cat, Lady, Newton, Nova, entre otros. La cantidad de unidades es bastante amplia, por lo que prácticamente hay unidades de sobra, pero que una sola sea, está complicado. Una formación perfecta sin Ubers actualmente está bastante complicado de lograr. Ahora sí, te dejo con la formación perfecta en juego.